Hola, mi amigo querido. Una alegría nuevamente, motivo de gratitud a Dios, poder estudiar una lección más de la escuela sabática. Antes de entrar al estudio, quisiera decirte que las personas no llegan a su destino glorioso, no alcanzan sus sueños porque un día fracasaron. No, nadie deja de ser victorioso porque fracasó. En otras palabras, los grandes victoriosos de la historia, todos ellos fracasaron en algún momento, pero sacaron lecciones de los fracasos, sacudieron el polvo de la derrota y continuaron adelante. Tú, además de todo, tienes un Dios poderoso que no conoce derrota. Muchas veces fracasamos por nuestros deslices humanos, pero el dolor nos ayuda a reflexionar y a corregir lo que hay que corregir y a emprender nuevos desafíos. Vamos a la lección número 2 para el 11 de enero del año 2025. El título de la lección, Amor Pactual. Y el propósito de la lección es mostrarnos que aunque el amor de Dios es gratuito y es infinito por nosotros, cuando nosotros recibimos ese amor se refleja en nuestra vida. ¿De qué manera? Mostrándole amor a Dios y amor a nuestros semejantes. Quiere decir que si yo digo que amo a Dios, pero no extiendo la mano a los que sufren a mi lado, entonces ese amor de Dios es apenas teoría y no es una experiencia viva. Vamos a la primera parte de este estudio bajo el subtítulo de El amor eterno de Dios. Aquí vamos a estudiar el asunto de que el amor de Dios no tiene fin, porque Dios es amor. Y si Dios es eterno, su amor es eterno. Por lo tanto, cuando alguien piensa que si el hombre se porta mal, Dios lo va a dejar de amar, está completamente equivocado. Porque el día que Dios dejara de amar a una persona, pues él dejaría de ser Dios, porque el amor se acabaría. Pero si Dios no tiene fin y Dios es amor, su amor tampoco tiene fin. El problema es que cuando la persona se aparta de Dios, pues rechaza el amor de Dios. Y ahí las cosas cambian. Pero vamos a ver sobre la eternidad del amor de Dios. Para eso vamos a leer Primera de Juan, capítulo 4, versículos 8 y 9. Dice así: el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Dios es amor. Para entender voy a hacer un ejemplo bien humano, medio atrevido, inclusive con Dios. ¿De qué está hecho mi saco? De tela. ¿De qué está hecho este micrófono? De metal. ¿De qué está hecho mi zapato? De cuero. Y ahora viene la pregunta tonta: ¿y de qué está hecho Dios? No, pues Dios no está hecho de nada. Eso es una herejía pensar de esa manera. Porque a Dios nadie lo creó. Dios es Dios. Pero para entender el ejemplo que estoy haciendo, ¿y si estuviera hecho de alguna cosa? ¿Cuál sería la materia prima de Dios? De acuerdo a lo que Juan escribió aquí. La materia prima de Dios sería el amor. Dios es amor. ¿Tú te das cuenta? Dios es amor. Por eso enfatizo el hecho de que el amor de Dios no tiene fin. Porque si Dios es eterno y no tiene fin, su amor tampoco. Leamos ahora Juan 3:16. Dice: porque de tal manera amó Dios al mundo. Voy a parar aquí para meditar un poco. No dice porque de tal manera amó Dios a sus hijos obedientes,
No dice aquí, porque de tal manera amó Dios a los que se portan bien. No dice aquí, porque de tal manera amó Dios a los que le sirven y caminan en sus senderos. No dice. Dice, porque de tal manera Dios amó al mundo. En ese mundo están incluidos todos los seres humanos, de todas las razas, de todos los idiomas, de todos los credos, de todas las ideologías, de todos los comportamientos, buenos, malos. Dios amó al mundo y envió a su Hijo unigénito. ¿Para qué? Aquí está lo interesante. Dice, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Hay dos conceptos que necesitan quedar claros en nuestra mente. Primero, Dios ama a todos los seres humanos. Y en segundo lugar, pero ese amor solo le sirve a los que en Él creen, o sea, a los que creen en Dios, a los que aceptan el amor de Dios. Es por eso que tú no puedes descansar tranquilo, confiado en el amor de Dios. Pues Dios me ama, entonces yo puedo vivir como quiero, que al final me voy a salvar porque Dios me ama. No. Y hay una manera de pensar, una filosofía mezclada con teología, llamada universalismo. ¿Qué enseña el universalismo? Que Dios es amor, y como Dios es amor, pues nadie se va a perder, porque Dios es amor. Oh, querido, Dios es amor, pero ese amor solo le sirve al que acepta el amor de Dios. Y si tú aceptas el amor de Dios, tiene que haber una evidencia en tu vida, porque ¿qué evidencia? La evidencia de que ese amor se refleja en tu vida, mostrando amor a Dios y mostrando amor a los semejantes. Bueno, vamos a pasar ahora a la segunda parte de este estudio bajo el subtítulo de amor pactual. La palabra pactual viene de pacto. De cierta manera, el amor es una promesa para sus hijos. Y toda promesa de Dios involucra un pacto. Yo te voy a amar y esto es un pacto. Nunca te voy a dejar de amar. Siempre te voy a amar. Quiere decir, el amor de Dios tiene consecuencias positivas. Si tú aceptas el amor de Dios, pues tienes que vivir como alguien que aceptó el amor de Dios. No hay manera de que digas, yo amo a Dios, Dios me ama, yo acepto su amor, pero que sigas viviendo de una manera rebelde, maltratando a las otras personas y ignorando los consejos divinos. Mira lo que dice Deuteronomio capítulo 7, versículos 7 al 9. No por ser vosotros, está escribiendo Dios para el pueblo de Israel, y les dice, no por ser vosotros más que todos los pueblos, os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres, os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre, de la mano de Faraón, rey de Egipto. Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos, hasta 1000 generaciones. Vamos a entender lo que dice aquí Deuteronomio. Dice así, Dios te ama, oh Israel, pero no te ama porque tú tengas alguna cualidad especial. No te ama porque tú seas el más grande, el más poderoso de los pueblos. Te ama porque le ha prometido a tus padres que siempre te amará, que nunca dejará de amarte. Pero si has recibido mi amor, entonces vive como alguien que ha recibido mi amor. Sé diferente de los otros, de las otras culturas, de la gente que no conoce mi amor y que no respeta ni acepta mi amor. Voy a volver a leer esta última parte que dice, conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel,
¿Fiel a qué? A su promesa, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. No quiere decir que Dios solo da su amor al que lo ama y guarda sus mandamientos. Lo que está queriendo decir es que si has recibido el amor de Dios, lógicamente lo amarás y guardarás sus mandamientos. Se demuestra que has recibido el amor de Dios cuando amas a Dios y guardas sus mandamientos. El amor de Dios por ti es de esa manera. Vamos a la tercera parte de este estudio hablando de una relación condicional. Mira, el agua solo te quita la sed si la tomas. El agua es como el amor de Dios. Vamos a decir que estás en el desierto, muriendo de sed. Ya tienes los labios partidos, estás una semana sin beber, ya al borde de la muerte. Labios partidos. Y yo aparezco y te coloco un vaso de agua. Y tú me pides agua. Le digo, ¿está ahí el agua? Toma. Tú puedes mover los brazos perfectamente porque me dices, agua. Pues toma el agua que está ahí a tu lado. No quiero. Entonces, ¿qué puedo hacer? Ahí está el agua. El agua es tuya. No te cuesta nada. Es de pura gracia. Pero tómala. Digo más en mi ejemplo. Yo agarro el agua y te la coloco en la boca. Y tú sacas la boca. Y no quieres. Pues ¿para qué te sirve el agua? El agua es condicional. Solo te salva de la sed si la aceptas. Hay una condición. El agua te salva de la sed. ¿Cuál es la condición? Si la aceptas. Y si no la aceptas, pues el agua no te vale de nada. Eso es lo que dice en Romanos 11:22. Voy a leer. Mira pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para los que cayeron, pero la bondad para contigo, si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. Aquí está descrito el amor de Dios, condicional. Mira, para los que cayeron, o sea, para los que se alejaron de Dios, porque recuerdas aquel versículo que leí, donde el que se aleje de Dios, el que peca cae, pues has caído, estás lejos de Dios. Estás en el abismo de la vida, destruido, hogar destruido, vida financiera destruida, todo acabado, perdido. Muchas veces te sientes así, has caído. El amor de Dios no te alcanza, pero no te alcanza, no porque el amor de Dios no pueda llegar hasta donde estás tú. Ese no te alcanza es una expresión humana para decir no te sirve de nada porque no lo aceptas. Eso es para el que no acepta. Pero por otro lado, dice, a los que aceptan, para ellos sí el amor es verdadero. Si permanecen en Jesús. ¿Por qué? Porque si Jesús es la fuente del amor y tú permaneces en Jesús, permaneces en el amor. Entonces, querido, no es que Dios te castiga porque te has ido, sino que cuando tú te vas de Dios, te metes solito en problemas terribles, problemas existenciales. Hay gente que enloquece, que no puede dormir en las noches, no tiene paz en el corazón. Gente que pregunta, pero pastor, ¿qué me pasa? Yo no sé, yo siento que he hecho algo de malo. ¿Y por qué? Tal vez hasta porque estás en la iglesia, pero no estás en Cristo. La comunión con Cristo no es solamente ir una vez por semana a la iglesia. Eso también es parte de la experiencia cristiana. Pero la comunión con Cristo es una experiencia diaria. Todos los días tienes que buscar al Señor Jesucristo. Vamos a la cuarta parte de este estudio bajo el subtítulo de Misericordia Perdida. Mira, en la Biblia hay una parábola, la parábola del deudor. Un hombre debía dinero, fue a su señor, a su patrón, le dijo, mira, no tengo dinero para pagarte. Y el patrón le dice, ya, estás perdonado. ¿Cuánto me debías? $100. Ya, estás perdonado. Y él se va feliz. Y en el camino encuentra a otra persona que le debía dinero a él. ¿Cuánto le debía? $1.
Y él lo agarra por el cuello y le dice, págame lo que me debes. ¿Cuánto le debía? $1. Y cuando el rey, el patrón, se enteró, lo mandó a llamar. Y le dijo, hombre malo, yo te perdoné a ti $100 y tú no podías perdonar un $1 a tu prójimo. De aquí viene la historia o la lección de que si no amas como fuiste amado, el amor desaparece en tu vida. Si no perdonas como fuiste perdonado, entonces el perdón que recibiste no te sirve de nada. La parábola dice, entonces el Señor lo entregó a este hombre malo, a sus algoces, a sus verdugos. ¿Y cuáles eran esos verdugos? Los verdugos de su propia conciencia que le decían, eres malo, no mereces el perdón. Claro, ¿cómo podía disfrutar de las bendiciones del perdón si él no podía perdonar? ¿Cómo podía disfrutar de las bendiciones del amor si él no podía amar? Ahora, con esto en mente, leo 1 Juan 4, 18 al 20. Dice así, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Nosotros le amamos a Él, porque Él nos amó primero. Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? En resumen, ¿por qué mucha gente cree que Dios no puede amarla? Simplemente porque esa gente no es capaz de amar. ¿Por qué mucha gente cree que para mi pecado no hay perdón? Simplemente porque tú no eres capaz de perdonar. Porque así como recibes gratis, tienes que entregar gratis. El amor de Dios tiene que reflejarse en tu vida. Y ahora vamos a la quinta parte de este estudio hablando de has recibido gratis, entonces entrega gratis. Leo 1 Juan capítulo 3, versículo 16. No confundas con Juan 3, 16, que dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. Esta es primera epístola de Juan, capítulo 3, 16. Dice, en esto hemos conocido el amor de Dios, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestra vida por los hermanos. En realidad no está diciendo aquí que tú tienes que morir por tu prójimo, ni que tienes que ser crucificado por tu prójimo. Si un ser humano pudiera morir por otro, Jesús no habría venido a esta tierra, porque otro ser humano podría morir por el pecador. Pero es que todos habíamos pecado y todos estábamos destituidos de la gloria de Dios. Y Dios tuvo que hacerse hombre en la persona de Jesucristo, pero un hombre sin pecado, y ocupó nuestro lugar y nos perdonó. Entonces aquí no está queriendo decir que nosotros tenemos que ser crucificados por otro. Lo que está queriendo decir es, así como Dios hizo todo por nosotros para salvarnos, nosotros, en lugar de estar más dispuestos a acusar a nuestro hermano, debemos estar dispuestos a extender la mano, a ayudar, a perdonar, a dar una segunda oportunidad. ¿Qué sería de ti y de mí si Dios no nos diera cada día una hoja en blanco para escribir una nueva historia? ¿Qué sería de nosotros si cada noche, cuando nos arrodillamos para orar, nos sintiéramos el rocío maravilloso del amor de Dios perdonando nuestros pecados y ayudándonos a vivir vidas victoriosas? Tú eres precioso, querido, no vivas angustiado, no vivas desesperado. El amor de Dios es transformador. Déjate amar, porque yo siempre digo que hay gente que no se deja amar. Una vez yo conté una historia de cómo quería ayudar unos gatitos salvajes que estaban muriendo de hambre. Pero cuando me acercaba, esos gatitos que ni siquiera tenían todavía la visión completa, instintivamente arañaban. Pues yo quería ayudarlos, yo quería darles comida, pero ellos
Hay gente que no se deja amar. Déjate amar por Dios. Déjate amar por las otras personas. Sé transformado por el amor de Dios. Un amor incondicional, pero un amor pactual. En el sentido de que si dices que has recibido el amor de Dios se reflejará en tu vida. Un abrazo, querido. Feliz semana.